Amigas y amigos, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Economía sin Secretos. Las voces críticas del chavismo han metido el dedo en la llaga de la revolución bolivariana. Cartas, denuncias de corrupción y protestas dentro del partido de gobierno han estremecido al régimen de Maduro. Este será nuestro tema de hoy y lo estaremos analizando con el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Arnaldo. Un placer. Gracias a ti por acompañarnos en la noche de hoy. Tomás, ¿qué opinas del descontento que se está expresando a lo interno del oficialismo? Bueno, mira, yo creo que es la mejor demostración del drama que está viviendo el país en su conjunto, producto de cómo en Venezuela se ha venido confundiendo en principio lo que es Estado con gobierno y luego lo que es gobierno con partido. Y la ejecutoria de este año y medio de Nicolás Maduro ha sido tan desastrosa en términos del deterioro de la calidad de vida de los venezolanos, del deterioro de las instituciones en el país, del deterioro de la situación social política que estamos viviendo, que ya es muy difícil para alguien del oficialismo defender algo que es indefendible. ¿Cómo puede defenderse que la gente tenga que hacer largas colas después de que miles de millones de dólares han entrado al país porque no hay productos para poder satisfacer las necesidades de la gente? ¿Cómo puede alguien defender un sistema económico en el cual tenemos la inflación más alta del mundo, el desabastecimiento permanente más alto que hayamos tenido en los últimos años, pero además la devaluación del bolívar más dramática que hayamos tenido también en nuestra historia como república? ¿Cómo puede alguien del oficialismo defender que después de más de 20 planes de seguridad en el país todavía sigan muriendo venezolanos como están muriendo? Y entonces antes había como un silencio que se hacía dentro del PSUV porque había un liderazgo muy fuerte, que era el liderazgo de Hugo Chávez, que lograba amalgamar todas las diferencias internas que podían existir, pero que frente a la ausencia de liderazgo de Nicolás Maduro y al desastroso desempeño como presidente que ha tenido durante este año, hace que esas voces se hagan públicas. Y eso es lo que genera no solamente un claro conflicto por el poder interno, sino también por el descontento que existe ya frente a una situación que atraviesa transversalmente a todo el país y que genera un daño muy grande en términos de lo que es la sociedad venezolana en su conjunto. Y al final yo creo que lo que está ocurriendo es que este es un gobierno que está haciendo aguas, es un gobierno que tiene el sol en la espalda, y al tener el sol en la espalda pues las contradicciones se hacen públicas, los conflictos se hacen públicos, y yo creo que esto es apenas los trailers de lo que vamos a ver. La intervención en los últimos días del señor Freddy Bernal, que dicen que es quien maneja los colectivos armados en Caracas, por ejemplo, que ha sido un revolucionario defensor del socialismo, diciendo que donde pone la mano el gobierno en empresa pública que es propia la destruye, es la mejor demostración de que este es un modelo que ha fracasado, y al fracasar de esta forma pues no hay otra salida que promover cambios en el país, porque los venezolanos no tenemos ni por qué acostumbrarnos ni por qué sentir que esta es la vida que nos tocó vivir. Al contrario, tenemos que luchar porque este país cambie, y eso pasa por salir de quienes hoy nos están gobernando. Tomás, ¿cómo interpretas tú la propuesta de Maduro de la lealtad por encima de la crítica? Bueno, yo creo que es un llamado desesperado de quien quiere hacer las veces de Hugo Chávez. Cada día trata de imitarlos más, con la diferencia que no tiene ni el respeto por sus seguidores, ni el respeto del país, ni la bonanza económica que llegó a tener Hugo Chávez por la cantidad de dinero que le entró, que yo creo que fue despilfarrada, ni tampoco el liderazgo ni el carisma que tuvo, sin lugar a dudas, Hugo Chávez. Entonces, él intenta pedir lealtad obligatoria frente a la gente que hace colas y no tiene con qué comer, frente a la gente que ve cómo las decisiones políticas son absolutamente inadecuadas, cómo existen grupos de poder, a este grupo francés del que nadie habla, que una vez que fue desenchufado Giordani,
lo hace público esa denuncia, que nadie investiga cómo es que hay un grupo francés que termina haciendo negocios en Venezuela, nadie explica dónde están los culpables de los 20.000 millones de dólares que se han robado. La situación, por ejemplo, en términos de servicios públicos es desastrosa, no hay luz, no hay agua en Venezuela, las calles están totalmente destruidas, y frente a todo ese escenario tienes un presidente que, divorciado de lo que opina el venezolano común, que divorciado de la realidad del país, lo que pide a sus seguidores o a la gente de su partido es que haya una lealtad sin que exista ningún tipo de crítica. Es imposible que no haya crítica cuando el país está en la peor crisis que hayamos vivido. ¿Qué es lo que se conoce como la conexión francesa? Bueno, hay un grupo de asesores supuestamente franceses que este gobierno tiene, producto de alguna relación que hubo cuando era el canciller con el gobierno francés, y algunos empresarios que dicen que están haciendo muchos negocios alrededor del gobierno venezolano. Ramonet y su grupo. Por supuesto, ¿no? Y otros más, pero es que además nos hemos convertido en una especie, el gobierno venezolano y la vida pública venezolana, en una especie de esta suerte como de mafias rusas, donde hay grupos de poder que controlan la economía. Lo que pasaba con este señor alemán asesinado en un hotel 5 estrellas, en el Eurobuilding de Caracas, que fue sicariato claramente y que estaba vinculado a negocios petroleros, te demuestra que estamos llegando a unos niveles en los cuales el gobierno está tan corrompido que empieza a actuar todo como en función de unas mafias que claramente demuestran que estamos llegando ya a la degradación total de la vida pública del país, y que este es un gobierno que ya no tiene cómo responder frente a lo que está ocurriendo. Un gobierno que, lejos de investigar los hechos de corrupción, llama burgueses a quienes los critican, tratan de criminalizar a la disidencia y a quienes pensamos distinto, pero nada hacen por adecentar la vida pública. Y eso es típico de los gobiernos cuando están en su etapa final, de los regímenes cuando están en su etapa final. Este es un gobierno que ya ha durado demasiado tiempo, está cerca de llegar a 16 años, al final a 15 años, perdón, tú lo que dices es, después de 15 años y tanto, ¿cómo es posible que estemos en esta situación? Antes había un ambiente de bonanza económica porque había demasiado dinero producto del petróleo, pero fueron expropiando empresas, fueron ocupando espacios que antes eran ocupados por el sector independiente, por el sector privado, y ahí tienes lo que ocurre, por ejemplo, con la producción de harina precocida de maíz, que el gobierno asume y compra a las empresas privadas y asume el control del 48% de la producción, y hoy ese 48% del mercado que antes abastecía el sector público está en cero, porque el gobierno ya no produce absolutamente nada. Tomás, tengo que hacer una pausa. Hablando de mafias y de grupos, se dice que hay 4 grupos que hacen vida en el gobierno y están en pugna por los espacios de poder económico. Quieren el control de PDVSA y de Cadivi para seguir enriqueciéndose y tener más poder. Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tengo que cumplir con nuestra primera pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Tomás, hablando de mafias y de grupos, se dice que hay 4 grupos que hacen vida en el gobierno y están en pugna por los espacios de poder económico. Quieren el control de PDVSA y de Cadivi para seguir enriqueciéndose y tener más poder. Así se dice, es que al final es un gobierno de grupos de poder, donde todo pasa por los negocios económicos. Cuando tú te enteras, por ejemplo, ¿cómo es posible una cosa insólita en Venezuela? Se han vendido varios medios de comunicación y nadie sabe quién los compró. Nadie. En cualquier país democrático eso es lo más transparente que hay. Todo el mundo sabe quién es el dueño de los medios de comunicación. Vendieron Últimas Noticias, vendieron la cadena Capriles, vendieron el bloque de armas, están negociando otras cosas y nadie sabe quiénes son los dueños. Y cuando empiezas a investigar y te metes en los pasillos de la Asamblea Nacional y hablas con gente del oficialismo, te das cuenta que todos son vinculados al gobierno nacional, que todos son gente que está haciendo negocio a costillas del gobierno nacional. Y cuando te encuentras a varios de esos empresarios que se han hecho
millonarios durante este gobierno, más bien en cualquier sitio público donde estás se te acercan a saludarte y decir, esto está cayendo, esto ya no lo aguanta nadie, hay que ver cómo cambiamos las cosas. Entonces, al final, ha habido un usufructo de la riqueza de los venezolanos, de la gente, del pueblo venezolano, que es absolutamente vergonzoso, que existan grupos que se están peleando por ver quién tiene más poder, que el grupo de Maduro mete la mano en tal periódico, pero el grupo de Diosdado le mete la mano a tal canal, y el grupo de Maduro le mete la mano y así van como viendo a ver cómo se reparte en el país, como si esto fuera un botín, que te das cuenta que aquí de revolución ya no queda absolutamente nada, y lo que hay es un gran ladronismo en términos generales con lo que está ocurriendo en términos de la cosa pública, y yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que denunciar. Y cuando revisas las encuestas te das cuenta que ya no solo es la inseguridad el principal problema de los venezolanos, sino que la economía se convierte en un problema muy sentido del venezolano, porque ve que ya no puede resolver sus problemas, pero surge un tercer problema que antes no se veía en el país, y que era un tema que nosotros siempre decíamos, ¿cómo es posible que frente a tanta corrupción aquí no haya un cuestionamiento público? Pues resulta que el tercer problema de los venezolanos en todas las encuestas es la corrupción. ¿Por qué? Porque cuando tú estás haciendo cola y no consigues lo que necesitas, cuando te aumentan el pollo 187%, cuando aumentan la gasolina en 80%, cuando te das cuenta que la gasolina no, perdón, el azúcar, cuando te das cuenta que ya no alcanza el dinero para absolutamente nada, que la inflación se come el dinero de tu bolsillo, tú dices, bueno, ¿y por qué yo tengo que hacer cola si en este país ha entrado tanta cantidad de dinero, ha entrado tantos miles de millones? ¿Dónde están los reales? ¿Quién se los ha robado? Y empiezan a surgir las mafias que alrededor del poder de Miraflores se han hecho multimillonarios, pero también te empiezas a dar cuenta, el ciudadano común, el que está en el barrio, en todos estos viajes que yo he hecho por toda Venezuela, que siempre hay un vivo en la comunidad, que es el que está enchufado con el gobierno, que es el que le consigues en su casa cabilla, que es el que le consigues en su casa el cemento, que es el que le consigue en su casa las bolsas del mercado, que se ha convertido en una gran corrupción, y son el que al final termina haciéndose el rico del barrio en detrimento de la pobreza de los demás. ¿La corrupción está golpeando la unidad del chavismo? Yo creo que sí, la corrupción, el reparto de poder como se está viendo, hay un reacomodo que tiene que ver con quienes hacen negocio ahora y quienes hacían antes, entonces empiezan a hablar los que sienten que están quedando por fuera de los negocios, y eso por supuesto lo que se ha convertido es que este sea un partido donde haya una comunidad de intereses más que una ideología real, más que un proyecto colectivo que ha sido amasado alrededor del dinero público, que ha sido amasado a través del clientelismo, y ese clientelismo se va agotando cuando ya no tienen la misma cantidad de plata para mantener toda esa infraestructura, y cuando los negocios empiezan a ser cada vez más escasos, y cuando empiezan a ver cada vez más escasos los negocios, empieza como una especie de situación un poco de angustia por los que antes hacían muchos negocios, de ver cómo se reparten el poquito botín que queda, y empiezan los conflictos a surgir, y es un poco lo que está ocurriendo, es un poco lo que estamos viendo. Para mí, no tengo la menor duda que es la etapa final de un gobierno que creo que será la más difícil, pero que en todo caso tiene que venir acompañada por una lucha desde la calle con mucho contenido social, para que las grandes mayorías sientan que nosotros representamos un cambio que los involucra a ellos, pero que también esté de la mano de la Constitución, para que cualquier salida del país, cualquier cambio pueda venir también de una consulta a los electores. Hablando de economía, ¿cuál será el contenido de esta nueva política económica que está por venir? Mira, este ha sido un gobierno que ha tenido una contradicción muy fuerte en materia del manejo económico. Por ejemplo, cuando Hugo Chávez hablaba de hacer de PDVSA una PDVSA socialista que de verdad fuera de todos los venezolanos, lo que convirtieron a PDVSA fue en la caja chica del gobierno, y no se convirtió PDVSA en nada, en un centro donde pudiéramos generar riqueza para los venezolanos y donde los venezolanos pudiéramos sentir que nosotros éramos dueños del petróleo en realidad. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, la creación de fideicomisos para que la gente pueda tener acceso a salud o educación con renta que proviene del petróleo. Nada de eso ocurrió. Lo que han hecho es que han despilfarrado el dinero del petróleo, y un gobierno que se dice de izquierda socialista y que después empieza, primero que sataniza la apertura petrolera y la asociación con otras empresas, y que hoy lo que está es prácticamente regalando zonas que han dejado de producir petróleo para ver quién viene a ayudarnos a reactivarla. Esa es una contradicción muy grande que hay en este gobierno, pero luego tienes también lo que ha sido el manejo durante este año
de la economía en el país. Dos frentes totalmente confrontados dentro del gobierno. Lo que antes era la fuerza que tenía Merentes, que fue desplazada después por la de Jordani, una que era muy heterodoxa hacia lo cubano, otro que buscaba la flexibilización de la economía, y que fueron haciendo que se tomaran medidas, unas de estas, otras de otras, que terminaban siendo un pasticho que ha generado el conflicto, por ejemplo, en divisas que hoy tenemos. Un gobierno donde el mismo ministro de Planificación, que maneja la economía, dice que presentó distintos puntos de cuenta y que el gobierno nunca los atendió, y que más bien lo que había era una media firma diciendo está paralizado por el mismo Maduro. Te das cuenta de un presidente que no entiende la gravedad de la situación económica, pero que además asume él, que no tiene ninguna formación en economía, que él es el que toma las medidas económicas. Entonces, ¿qué tiene? Un país donde hemos llegado a un récord en términos de inflación en los últimos años, que hoy hace que la inflación anualizada esté en el 61% y que se esté comiendo el dinero de los bolsillos de los venezolanos, siendo la más alta del mundo. ¿Qué tenemos? Una economía de importación donde todos nos los traemos de afuera porque ya no producimos absolutamente nada, y que la gente hoy, cuando ya no hay dólares para traer los insumos necesarios, vea que los anaqueles están absolutamente vacías. Es decir, un modelo económico absolutamente fracasado, que no vemos por dónde puede rectificar este gobierno, porque sentimos que ya no es capaz de resolver esos problemas. Tengo que hacer una pausa. Al retorno nos vas a decir si en el PSUV hay una división entre los ortodoxos, que quieren profundizar la revolución, y los pragmáticos, que quieren una vuelta al capitalismo. Tengo que cumplir con nuestra segunda pausa comercial. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Tomás Guanipa, secretario general de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Hay división en el PSUV entre los ortodoxos, que quieren profundizar la revolución, y los pragmáticos, que quieren una vuelta al capitalismo. Yo creo que lo que hay es una lucha por ver quién tiene más poder. Yo creo que ya esta dejó de ser una lucha sobre capitalismo, sobre modelo económico. Lamentablemente no tienen ni siquiera una propuesta de modelo económico. Por supuesto que dentro del oficialismo hay un debate sobre el desastre económico que hay. Mira, Arnaldo, cuando uno está en la Asamblea Nacional y habla en los pasillos, te das cuenta que el nivel de angustia de quienes han sido cómplices de lo que está ocurriendo en el país es muy alto, porque se sienten responsables del drama que están viviendo los venezolanos. Hay otros que no les importa porque sienten que han hecho ya demasiado dinero, pero en definitiva ahí lo que hay es una pugna de poder por ver cómo hacen para permanecer más tiempo controlando las instituciones y controlando el poder de Venezuela. Y eso es un grave riesgo, porque ya no es una cuestión sobre si volver a modelos ortodoxos fracasados como esta economía, o flexibilizar la economía, que francamente este no es un gobierno, sobre todo si el presidente Maduro te anuncia que uno de los principales asesores del Che, cuando era ministro en Cuba y cuando era presidente del Banco Central, es hoy uno de sus asesores. ¿Qué esperanza puedes tener tú de que aquí pueda haber algún tipo de rectificación económica? Pero más allá de eso, lo que sienten es la angustia de saber que tienen a un pueblo ya absolutamente molesto, un pueblo en contra de la situación económica que estamos viviendo, que tiene que traducirse en un pueblo que esté también en contra de lo que estamos viviendo y que esté a favor de un cambio en el país. Y en ese sentido, yo creo que lo que están viendo a ver es cómo cierran un círculo de hegemonía en el país, que nos lleva a un proceso represivo en el cual alzar la voz sea un delito, como ya lo es, y tratar de esa forma, a través del miedo, de controlar Venezuela. No creo que sea un gobierno que esté discutiendo ahorita qué modelo económico tener, sino más bien qué modelo represivo implantar en el país para que aquí no haya ningún tipo de cambio. Gracias a Dios, creo que existe en Venezuela una voluntad de cambio muy importante, que no había existido nunca en los 15 años anteriores que hemos visto. Eso es bueno decirlo. Cuando tú revisas las encuestas, más bien uno de los temas principales en el 2012, cuando hicimos la campaña con Enrique Capriles a la presidencia, era que el país le tenía miedo a un cambio, porque sentía que había estabilidad en ese momento. Ya empezaba el deterioro económico a notarse, pero nunca como a los niveles que hoy estamos. Y hoy la gente lo que siente es que ya este es un modelo que no sirve, y que frente a cualquier temor que pudiese haber sobre un cambio, más bien lo que hay es que apostar a que el cambio se dé. Entonces, este gobierno tratará de alguna forma de maquillar
la situación económica. ¿Cómo? Endeudándonos más, yendo a Rusia, yendo a China, pidiendo plata que ya no les están dando, por cierto, para ver cómo hacen para generar una burbuja, sobre todo cuando venga el proceso electoral de la Asamblea Nacional, para tratar de generar una imagen en el cual el país empiece a recuperarse. Eso ya no es posible por el nivel de deterioro de la capacidad productiva del país, por el nivel de deterioro de las finanzas públicas en Venezuela, por la situación del dólar, y en ese sentido yo creo que por supuesto estarán haciendo estudios, análisis sobre qué modelo económico llevar, pero te aseguro que eso no es lo que prevalece ahorita. Ahorita lo que prevalece es quién controla el partido, quién controla el gobierno, cómo hace Maduro para mantenerse en el poder frente a una necesidad de cambio que hoy el país está reclamando. Sin embargo, el gobierno está anunciando para este año la unificación cambiaria. ¿Eso significa una nueva devaluación? Absolutamente, pero si es que cuando el presidente de la República en enero de este año dice que en el año 2014 no habrá devaluación, inmediatamente después te anuncian que hay un SICAD 2 y que es de 10 bolívares, ya te está aumentando el precio, pero luego entonces cuando anuncia otro más y lo pone en 50 bolívares y todos sabemos que el dólar real está en una alta, mucho más alto que eso, te das cuenta de cuando hablan de unificación, la unificación no será para llevarlo todo al 6.30, ya prácticamente no hay ningún rubro que esté comprándose a 6.30, ¿no? Imagínate tú lo que eso significa en materia de medicinas, donde hay un desabastecimiento muy alto, pero lo que significa es que ahora las medicinas vengan a un precio estimado del 50, 60 bolívares, que eso lo que va a generar es mucha más presión y es como meterle la mano en el bolsillo a los venezolanos, porque si tanto dinero ha entrado, si se robaron 20.000 millones de dólares, si siguen repartiendo plata a otras partes, si el presidente anuncia la creación de Petropalestina para repartir petróleo, aceite y gasolina a Palestina, si anuncia un plan de asistencia económica a África para resolver sus problemas de producción agropecuaria, cuando aquí la tiene absolutamente destruida, tú dices cómo es posible que en vez de ahorrar todo ese dinero que le está haciendo falta al pueblo de Venezuela, no se está invirtiendo aquí, se sigue invirtiendo en otras partes y se le mete la mano en el bolsillo a los venezolanos. Tomás, yo recuerdo cuando satanizaron el programa de gobierno de Enrique Capriles. Ahora, el gran viraje que viene es similar al viraje aplicado por Carlos Andrés Pérez. Mira, es un paquetazo, lo que hemos vivido es un paquetazo. La devaluación que hemos tenido, que no ha querido ser declarada como tal por el gobierno, pero que claramente es una devaluación, es un paquetazo. Y es una devaluación que no es de 4.30 a 8, ni de 8 a 11, ni la liberación del bolívar a 15, como fue en aquella época. No, es convertir en una las cuatro paridades existentes. Claro, es llevar, este mismo año han llevado el dólar oficial de 6 a 50, es decir, es la multiplicación por 8, casi por 9 el precio del dólar de un solo tiro, de un solo golpe. Entonces, ¿cómo es que eso no es un paquetazo? Que no sea un paquetazo que la inflación nos esté comiendo el dinero al bolsillo. Eso no era lo que le criticaban a Carlos Andrés. Ningún país del mundo tiene una inflación anualizada del 61%. Es una cosa dramática, pero que en términos de alimentación llega a ser muchísimo más alto que el 61%. Ellos han estado buscando al Fondo Monetario Internacional, cosa que por cierto fue absolutamente satanizado en su momento, cosa que nosotros pensamos que una economía robusta, sana, no tiene por qué tener la conducción de un organismo multilateral, pero eso ocurre cuando las economías están muy débiles y cuando necesitan ayuda. Entonces lo están haciendo ahora después de que lo criticaron tanto. Este gobierno está haciendo todo lo que siempre criticó, pero además han criticado el capitalismo, y en Venezuela lo que se ha instalado es un capitalismo de Estado. Ellos compran empresas, las administran, las manejan, las destruyen, las corrompen, ¿no? Pero son ellos los dueños de todo, no es el pueblo venezolano dueño de nada. ¿A quién puede decir, por ejemplo, que la procesadora de leche de Machique, que era una de las procesadoras de leche más grandes que había en Venezuela, que hoy está produciendo, creo que el 10% de su capacidad productiva, que producía casi la mitad cuando el gobierno lo expropió, es una empresa que ha sido exitosa en su expropiación? Nadie puede decir eso. ¿Quién puede imaginarse que Venezuela hoy tenga que traer carne de Nicaragua y que en Nicaragua vendan el ganado 3 veces más caro de lo que lo venden en el mercado interno a Venezuela? Que México haya logrado récords en producción de maíz por la demanda venezolana, porque ya nosotros no producimos el maíz para hacer nuestra harina, para hacer la arepa, que nosotros tengamos hoy que traernos las caraotas de República Dominicana y no hacerlas aquí porque resulta que le recibimos como forma de pago de petróleo caraotas a República Dominicana. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que hayan destruido de esa forma la economía en Venezuela? Ahora estarán buscando cómo nos meten un paquetazo
para meter la mano en el bolsillo de los venezolanos, y es justamente contra lo que tenemos que luchar todos. Nuevamente tengo que hacer una pausa. Al retorno nos vas a decir con qué intención el TCJ autorizó a los militares a participar en actos políticos. Tengo que cumplir nuevamente con unos compromisos comerciales. Al retorno seguiremos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Tomás, ¿con qué intención el TCJ autorizó a los militares a participar en actos políticos? Bueno, imagínate tú, que la sala constitucional ahora se haya convertido en una sala en la cual son capaces de reescribir la Constitución, es una cosa absolutamente inaceptable. Es también una muestra del nivel de deterioro de las instituciones públicas. Una Asamblea Nacional que suspende las sesiones porque está en un conflicto interno en el Congreso del PSUV, como si algo tuviera que ver la Asamblea Nacional, que tiene tantas leyes que aprobar en favor de la gente, pues se suspende porque el conflicto interno del PSUV así lo obliga. Pero es una decisión muy peligrosa. Pero por supuesto, pero luego entonces el Tribunal Supremo de Justicia, a través de la Sala Constitucional, que también actúa como órgano del gobierno o del partido de gobierno para interpretar la Constitución y reescribirla, porque es que taxativamente la Constitución establece que los militares no pueden formar parte ni de organizaciones políticas, ni pueden tener posturas políticas, ni pueden tampoco participar en manifestaciones públicas. Entonces, autorizarlos es como generar una suerte de suprapoder en la Sala Constitucional por encima de la Constitución. Un partido armado. Absolutamente, una cosa totalmente inaceptable, que por cierto debo decirte, porque yo formo parte de la Comisión de Seguridad y Defensa de la Asamblea Nacional, y allí uno tiene contactos con distintos militares que son invitados a la comisión para distintos temas, y uno conversa con ellos por todo el país, cuando llegas a un aeropuerto, cuando pasas a una alcabala, cuando caminas en los barrios, y ahí hay una molestia muy grande. ¿Tú sabes qué es indignante para un militar? Que lo tengan que disfrazar, poner una boina roja e ir a gritar consignas en las que él no cree en actos políticos. Los militares no están para eso, los militares están para defender la soberanía del país, para defendernos de la guerrilla, de los paramilitares que incursionan a través de la frontera. Para eso ellos están preparados, para eso se han organizado, y lo que han hecho lamentablemente es destruir también anímicamente a un mundo militar que, por ejemplo, hoy te dicen: nosotros no tenemos uniforme. Una de las cosas principales que te dicen: no tenemos uniformes adecuados para lo que estamos haciendo, los sueldos son unos sueldos de miseria, el apresto operacional está totalmente destruido, pero lo que nunca falta es un bus donde monten para ir a una actividad. Yo te quiero decir con absoluta certeza, y alguien me decía en estos días en un programa de radio en Caracas que le parecía absolutamente ingenuo de mi parte decirlo, la gran mayoría de la Fuerza Armada Nacional rechaza eso. No confundamos al cogollo que está enchufado haciendo negocio de la Fuerza Armada Nacional con la gran mayoría que está allí, que también sufre lo que estamos sufriendo todos los venezolanos y que se sienten profundamente humillados con este tipo de decisiones porque los obligan a hacer cosas con las que no están de acuerdo. Hay una red de intereses políticos y económicos en manos militares. Hay una oligarquía militar en el aparato del Estado. Sin lugar a dudas, han hecho que varios grupos de militares estén enchufados en el gobierno, en puestos ministeriales. Cada día es un gobierno que tiene más un tinte militar. Te confieso que eso lo que hace es que exista dentro de quienes están en la Fuerza Armada haciendo su labor mucha más molestia, porque burocratizan, pero además terminan a estos conectados con unos privilegios que los demás no tienen, con una cantidad de dinero y de negocios que la gran mayoría de la Fuerza Armada no tiene, porque no son para eso, no están para eso, no están allí para hacer negocios, sino para servir al país. Y allí se va levantando también una queja, una molestia silenciosa pero persistente frente a lo que está ocurriendo. Hay un grupo de enchufados que se han hecho multimillonarios, y hay hasta denuncias internacionales como aquella de que hablan del Cartel del Sol y algunos militares que están siendo buscados en otras partes del mundo por vinculaciones con narcotráfico. Esos son hechos absolutamente graves que están ocurriendo en el país y que nosotros no podemos silenciar. Uno de los peores daños que le ha hecho esta revolución y justamente este gobierno a los venezolanos es que hemos entrado en una suerte de narcoestado donde
hay una zona de tolerancia para el tráfico de drogas que es muy grave porque se dice estar conectado con sectores muy importantes del gobierno, y esos son hechos que hay que investigar porque al final son hechos con los que los venezolanos no podemos convivir. El gobierno se prepara para aplicar más represión que la que hemos visto hasta ahora por los efectos de los ajustes que vienen. Mira, yo creo que sí, el gobierno tiene mucho miedo a lo que es la protesta popular, que es distinto a decir vamos a incendiar un semáforo, vamos a quemar un edificio. No, la protesta que tiene que ver con las madres que salen, por ejemplo, en un barrio allá en Barinas, en Pedraza, a cerrar una calle con las bombonas de gas vacías, hermano, porque no hay gas. En el resto del país no hay nada de gas y la gente no tiene cómo cocinar. O la protesta que genera la indignación de una señora mayor que no le llega el gas a su casa y que las bombonas que antes compraba en 20, ahora por la mafia que hay se la llevan en 300 bolívares. O la madre de 8 meses que está haciendo cola para comprar pañales para su hijo que no ha nacido todavía cuando debería estar de reposo. Entonces todo eso va generando un caldo de cultivo, una olla de presión en la que se ha convertido Venezuela, que la única válvula de escape es que pueda haber una consulta nacional, popular, democrática para ver qué modelo, qué camino podemos llevar y tener un cambio en el país. Pero como el gobierno cierra esa válvula, cierra el camino del diálogo, por supuesto que hay una presión que está allí, que cada día es más grande, que tenemos nosotros como oposición, como alternativa democrática, la obligación de interpretar, de abanderar, de acompañar y organizar, que puede generar cambios importantes en el país. Y frente a eso, ¿qué le queda al gobierno? El miedo, el control de las instituciones, el hacer cada vez más represiva a la Fiscalía, a la justicia venezolana. Hoy la justicia venezolana y la Fiscalía se han convertido en unas especies de Vladimiro Montesinos y de Pedro Estrada de esta época, y yo creo que al final eso nada más puede tener una respuesta, mucha más acción, mucha más convicción de que estamos cerca de un cambio. Solo un gobierno recurre a la represión total cuando está terminando, cuando ya no tiene ningún tipo de apoyo popular, y ahí nosotros lo que no podemos es decir vamos a vivir en esta situación, sino que tenemos que plantearnos cada vez una lucha más fuerte que logre el cambio. Si Maduro ha perdido apoyo popular, ¿quién sostiene a Maduro en el poder? Desarrollamos este tema cuando vengamos de una pausa comercial. Tenemos nuevamente que cumplir con unos compromisos comerciales al retorno. Seguiremos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Seguimos conversando con el diputado Tomás Guanipa, quien es secretario general de Primero Justicia. Tomás, si Maduro ha perdido apoyo popular, ¿quién mantiene a Maduro en el poder? Mira, eso es interesante porque, como lo decía Enrique Capriles, a Maduro lo mantienen en el poder las instituciones, el poder que han controlado, esa democracia enferma según la cual no solamente los venezolanos votamos, sino que deberíamos tener instituciones independientes, y eso no ocurre en Venezuela. El poder constituido lo fabricaron ellos. Todo, totalmente controlado. El secuestro que tienen de la Asamblea Nacional, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Fiscalía es absoluto, del Consejo Nacional Electoral, y eso hace que ellos se mantengan en el poder. También es cierto que aún hoy existe una base social importante que puede estar por el 30-35%, que no puede ser desde ningún punto de vista subestimada, de gente que sigue creyendo que el legado de lo que fue esa aura carismática de Hugo Chávez pues puede mantenerse, pero existe un 65-70% de gente que está absolutamente inconforme y que llega al 80% cuando le preguntas cuál es su situación personal, y ahí te encuentras con gente que es oficialista como con gente que es de oposición. Mira, yo he recorrido 14 estados en los últimos 40 días y en todos hago caminatas, en todos hago contactos, en todos hago visitas en barrios, y siempre me dedico a las colas, no para ir a hacer proselitismo, sino para escuchar lo que la gente piensa y conversar con ellos. Y ahí tú hablas con gente que ha sido oficialista durante muchos años como con gente que es oposición, y ahí hay un denominador común entre todos, que es la indignación, que es la humillación, que es la insatisfacción de tener que hacer largas colas para ver si consiguen, como siempre me dicen, bueno, estoy haciendo la cola para ver si cuando llegue no se ha acabado el papel toalé, o para ver si cuando llegue no se ha acabado la harina. Eso es una cosa insólita, estás hablando de necesidades básicas de los venezolanos, y en ese sentido, esa molestia que es transversal tanto a opositores como oficialistas, nos obliga a nosotros de convertirnos en bisagra para que podamos unir a todos los venezolanos. La situación del país es cada vez más insostenible.
y el país necesita y reclama un cambio. ¿Cómo cambiamos al régimen? Mira, yo creo que lo primero es con una lucha de calle muy sostenida, una lucha de calle que no tiene que ver solamente con la protesta, que es muy importante, pero que tiene que ver también con la lucha de calle en sectores populares, cómo nosotros unimos de nuevo a Venezuela. Este es un país que está polarizado en dos, entre quienes son oficialistas y quienes son opositores. Hoy por primera vez se está dando un consenso nacional, y es que nadie quiere seguir viviendo como estamos viviendo. Nosotros tenemos el reto de ir a organizar a esa gente que está en las comunidades, de convertirlos en un músculo social y de unir a quienes antes estábamos desunidos. Eso está a la vuelta de la esquina, eso está empezando a ocurrir. Enrique Capriles, después del 15 de julio, inicia una gira por toda Venezuela para recorrer comunidades y para poder tener una bandera para cambiar las cosas. Y luego promoviendo cambios constitucionales, es decir, mejores reglas electorales, pero también consulta a la gente. Ahí tenemos a la vuelta de la esquina, parece que va a ser adelantada, un proceso electoral para la Asamblea Nacional. Tenemos que prepararnos para que unidos podamos derrotar al gobierno, recobrar la institucionalidad de la Asamblea Nacional y desde allí rehacer las bases de la democracia. ¿Es posible producir un cambio sin tener que esperar hasta el 2019? Es que yo creo que desde que el 2019 este país no resiste un gobierno tan malo como el de Nicolás Maduro. Y si Nicolás Maduro cree que todos los venezolanos tenemos derecho a pensar como queremos pensar, aunque no lo creen porque actúan de una forma distinta, tienen la obligación de abrir causas a que haya cambios y nosotros tenemos la obligación de presionar para que esos cambios se den. Ahora, un cambio puede ser una elección adelantada, un cambio puede ser una nueva Asamblea Nacional que nombre nuevos poderes, un cambio puede ser un referéndum para ver qué modelo económico quiere el país. Ahora, ¿qué mecanismos constitucionales anticipa la salida de Maduro? Mira, el cambio en la Asamblea Nacional es un cambio que te puede permitir nuevas instituciones que replanteen el juego democrático. La reforma o la consulta popular para ver si queremos adelantar un proceso electoral es absolutamente válido. El que podamos nosotros exigir, por ejemplo, que haya relegitimación de todos los poderes es una cuestión que podemos también plantear en el país. Todo lo que esté en la Constitución, pero lo que sí es cierto es que Venezuela se convirtió en una olla de presión. Y eso tienen que reconocerlo y lo reconocen en privado el sector oficial. ¿Qué es lo que convendría ahorita? Si hay una crisis como esta, entremos en un proceso de debate en el cual podamos llegar a un acuerdo sobre salidas, que el país pueda complementar, que pueda acompañar, que pueda apoyar, que sean constitucionales, que no signifiquen que una mitad se impone sobre la otra, sino que al final consultamos a la gente para que sea la que decida. Tomás, hay un sector de la oposición que propone convocar una constituyente para salir del gobierno y para salir y desmontar a los poderes constituidos. ¿Es viable esta propuesta en un ambiente de confrontación? Mira, yo creo que nosotros tenemos que buscar que lo que nos une y no que lo que nos desune. Una Asamblea Nacional Constituyente vuelve otra vez al esquema de la defensa de la Constitución que está arraigada en muchísimos venezolanos. No es ese el problema que tenemos los venezolanos. El problema no es la Constitución, el problema es el mal gobierno que tenemos, el problema es la situación social y económica que están viviendo los venezolanos. Una constituyente con las reglas electorales que hoy tenemos le sirve la mesa al gobierno para poder arrasar con todo y acabar con la poca democracia que tenemos. Acuérdate que una constituyente puede decidir sobre todo. Entonces sería un error que sobre las mismas bases que el gobierno va a escoger y decidir, y bajo el mecanismo que ellos vayan a proponer, nosotros nos prestemos para que eso pueda ser una realidad. Lo que nos han dicho quienes la han propuesto es que si de aquí a diciembre, es decir, en 4 meses, eso no se convierte en una realidad, cosa que ellos mismos reconocen que es muy difícil, van a concentrarse en el tema de la Asamblea Nacional. Con lo cual yo creo que hay que hacer un llamado a la madurez y a la responsabilidad. Si ellos mismos reconocen en privado que la constituyente no es viable y no es un camino que podamos tomar, no entiendo por qué hacerlo público para generar una diatriba cuando al final lo que tenemos es que organizarnos, promover mejores reglas electorales, organizar a nuestro pueblo y salir a luchar para que en el menor tiempo posible tengamos un gran triunfo electoral en la Asamblea Nacional. ¿Se agotó la vía del diálogo entre gobierno y oposición? Nunca se puede agotar la vía del encuentro y del diálogo. Nunca se puede sustituir el diálogo por la confrontación y la violencia, pero ese diálogo tiene que ser un diálogo constructivo, no puede ser un fin en sí mismo, tiene que ser un medio para llegar a acuerdos y poder promover cambios en el país. Si el gobierno no lo entiende así, ese es un diálogo de sordos y nosotros no podemos prestarnos a un diálogo de sordos. El país necesita una oposición unida que comprenda lo que está en juego. ¿Qué tan unida está la oposición?
Mira, yo creo que después de lo que ha ocurrido y las diferencias que han existido, que nosotros criticamos en un principio, el generar una expectativa falsa en los venezolanos sobre un cambio inmediato del gobierno o si la gente salía ya, que fue lo que se planteó como la salida ya, y que al final el tiempo nos dio toda la razón, hoy nos replantea los esquemas en términos de entender que nadie puede solo, que hoy la unidad es una necesidad que trasciende a los partidos políticos y que tiene que ser una unidad nacional, que solo unidos podemos derribar las murallas hegemónicas que este gobierno nos ha impuesto y que tenemos muchas razones para estar unidos, que las diferencias nunca son tan grandes como el enemigo que tenemos enfrente y nosotros estamos luchando para que esa unidad se consolide en el tiempo. Ya para finalizar, el gobierno cometió plagio cuando le robó a Primera Justicia la propuesta de primer empleo. Absolutamente, es una propuesta que tienen ya 5 años planteándose, que ya hubiese generado 400.000 empleos, que el gobierno se negó a discutir en su momento, que hoy lo saca Nicolás Maduro porque sabe el rechazo que tienen los jóvenes, pero ahí están, seguimos proponiendo cosas, ojalá el gobierno copiara un poco más lo que hemos propuesto, no estaríamos viviendo esta crisis que estamos viviendo. Muchísimas gracias, amigos, por haber aceptado nuestra invitación, y ustedes recuerden que este y todos los programas lo podrán ver a través de nuestro portal www.economiasinsecretos.com. Me tengo que despedir hasta el próximo domingo a las 9 de la noche, cuando le brindaremos más de Economía sin Secretos. Espero que el programa de hoy haya sido de su agrado. Que pasen una feliz noche.